Soledad, entonces, gracias por atendernos. Estás en un lugar del mundo que realmente, por lo menos para Latinoamérica, es una convocatoria, una mirada permanente y con alarma, porque lo que está sucediendo en Ecuador realmente genera eso. Las imágenes, las noticias, la información que recibimos, muestra una complejidad con la situación de la pandemia. Contanos vos que estás ahí. Bueno, gracias por la invitación, es un placer estar acá conversando con vos. Sí, como vos lo dijiste, realmente estoy en este momento en el epicentro, digamos, de la complejidad que ha implicado la pandemia, que ha, por supuesto, sorprendido a todo el mundo, a la región latinoamericana también, pero bueno, especialmente en el caso de Ecuador, estamos atravesando una situación muy delicada, es uno de los países de la región más complicados en términos de la cantidad de casos de coronavirus, de contagios y de fallecidos, sobre todo, ¿no? Y lo más preocupante es que la curva no se ha aplanado, sino que sigue creciendo y aumentando, ¿no? Y también la preocupación se exacerba porque no está habiendo, digamos, una respuesta a la altura de parte de las autoridades, de parte de los gobiernos, tanto a nivel nacional como los gobiernos locales, ¿sí? Y hay que mencionar que, bueno, Ecuador presenta algunas diferencias en términos regionales, ¿no? Porque el epicentro, digamos, de la pandemia se está encontrando en este momento en Guayaquil, que es la ciudad, que es la capital de la provincia de Guayas, que es donde comenzó el caso cero. Sí, que fue una mujer que a fines de febrero había vuelto de España y se detectó el primer caso allí. Y eso, bueno, ha repercutido muy fuertemente en Guayaquil. En otras ciudades está un poco más controlada la situación, como es Quito, que es la capital de Ecuador, pero igual, en términos generales, es muy, muy problemático. Decías, es muy problemático. Nosotros lo que vimos es la capacidad de multiplicarse, de empezar a encontrar personas que inmediatamente van contagiándose, van enfermándose, y por otro lado con el nivel de consecuencias de lo sucedido allí. ¿A qué se debe? ¿El Estado no actuó en tiempo y forma? ¿No tuvo una mirada responsable al respecto de lo que estaba sucediendo? Sí, bueno, es una buena pregunta. Hay muchos factores que llevaron a esta situación. En primer lugar, como recién te decía, el primer caso apareció en Guayaquil y las medidas que se adoptaron en Guayaquil fueron muy tardías. O sea, por ponerte un ejemplo, a fines de febrero ya estaba confirmado el primer caso y a la primera semana de marzo se habilitó a jugar partidos de fútbol, ¿sí? Con público presente, ¿no? En estadios de fútbol que fue una cantidad de gente increíble. Después, por ejemplo, se siguieron haciendo las reuniones sociales, no se implementó la cuarentena, ¿sí? La cuarentena recién se implementa casi un mes después de que se detecta el primer caso, ¿no? Entonces, vemos que las medidas fueron sumamente tardías, hubo una suerte de negación del problema, ¿sí? de la pandemia. ¿Sí? Dijeron, bueno, con un caso solo no va a pasar nada, pero justamente ese primer caso fue el que derivó en toda la cadena de contagios y de hecho la familia de esa mujer lamentablemente falleció, casi prácticamente toda la familia, ¿no? Eso sumado a una crisis del sistema sanitario, del sistema hospitalario que viene ya desde hace 3 años. Tengamos en cuenta que cuando llega el gobierno de Lenín Moreno, en mayo del 2017, a los pocos meses lo primero que hace es dar un giro político ideológico respecto al proyecto del cual supuestamente él era sucesor, que era el proyecto gobernado por Rafael Correa, que se conoció como la Revolución Ciudadana, y a los pocos meses que asume Lenín Moreno, ella empieza a hacer un viraje político-ideológico y se empieza a alinear con un modelo que en América Latina conocemos como neoliberal, ¿no? Sobre todo políticas de ajuste en áreas servicios sociales, como salud, educación. Entre el año 2018 y 2019 hubo un recorte de 60 millones en el presupuesto de salud, cuyas consecuencias las estamos viendo en este momento. Lo que sucedió en Guayaquil, ¿no? De esa incapacidad de contener esa cantidad de contagios, fue producto de que el sistema hospitalario no pudo atender a tanta cantidad de personas contagiadas, ¿sí? Tanto en términos de personal médico como de insumos, ¿sí? No solo, y sumado a eso, se observa una completa ineficiencia estatal. Es decir, un Estado es el que debería tener al menos información pública fehaciente, que pueda brindar información a la ciudadanía,
¿no? Que pueda tomar medidas, sobre todo en términos de salud, basados en conocimiento científico, en el conocimiento de parte de los expertos, como está sucediendo, creo yo, en Argentina con el gobierno de Alberto Fernández, que constantemente se está asesorando con especialistas, con expertos en temas de pandemia, ¿no? El gobierno de Lenín Moreno no ha hecho eso y es al día de hoy que no tenemos ni siquiera claridad sobre ni cifras de contagiados, ni cifras de fallecidos, ni siquiera tenemos conocimiento o información clara sobre qué capacidad tiene el sistema de salud en caso eventual de que hubiera aún un pico mayor de contagios. No sabemos, por ejemplo, la cantidad de camas de terapia intensiva con el que cuenta el país, ¿no? Entonces, es muy problemático. Digamos, haciendo un paralelo, ustedes fueron en profundidad, en ese país, en Ecuador, fueron en profundidad con un modelo que intentaba replicarse acá en Argentina y que no tuvo continuidad a partir de la elección del año pasado, donde se interrumpió este proceso. Si no, estaríamos en Argentina haciendo un paralelo con la misma mirada, con las mismas medidas y con la misma intención. Nosotros estaríamos con una situación parecida si no se hubiera modificado el rumbo político. Totalmente, sí. En Argentina, si las elecciones de 2019 hubieran dado, digamos, otros resultados, yo creo, desde mi punto de vista, que estaríamos pasando por una situación así, ¿no? Porque el gobierno de Mauricio Macri había recortado también el presupuesto en salud. Ahora no tengo la cifra exacta, pero también había recortado en salud, en educación, al punto de que en Argentina escaseaban las vacunas, o sea, no había vacunas, ¿no? Incluso se encontraron después que había vacunas que estaban en aduana sin liberarse, ¿no? Entonces, lamentablemente en Ecuador estamos viendo los estragos de un modelo neoliberal de ajuste que está alineado, porque además lo ha dicho el ministro de Finanzas de Ecuador, Richa Martínez, lo estamos haciendo este proceso de ajuste para cumplir con el FMI. E incluso se le ha cuestionado, a diferencia de Argentina, se le ha cuestionado al gobierno ecuatoriano que siguió pagando la deuda hasta la semana pasada. O sea, hasta la semana pasada el gobierno ecuatoriano pagó 325 millones de deuda, que es justamente el único país en el mundo que ha pagado la deuda. Incluso el FMI ha recomendado que no se pague, que los países en desarrollo no paguen la deuda, ¿no? Y si vemos cómo está gestionando el caso Alberto Fernández, la situación, vemos, ¿no?, esta propuesta que ha hecho el ministro Guzmán en Argentina de plantear una reestructuración de la deuda y decir, Argentina en estas condiciones no puede pagar. Argentina tiene que dedicarse a afrontar la pandemia. No, hasta el 2023 Argentina no puede pagar. Entonces está haciendo propuestas, ¿no? Hay que ver después cómo ahora reaccionan los acreedores y los organismos internacionales, ¿no? Pero ya vemos una orientación completamente diferente de cómo se ha manejado. Y otra cuestión que a mí me ha llamado mucho la atención es el manejo político, ¿no? En Ecuador se está viendo una disputa política muy fuerte al interior del gobierno y entre diferentes fracciones políticas, porque se van, digamos, tirándole, como decimos coloquialmente, se van tirando la pelota de la responsabilidad a quien le corresponde y además están pensando hay varios personajes políticos que muy mezquinamente ya están pensando en las elecciones del año que viene, ¿no? Ecuador tiene elecciones en febrero, en teoría, todo eso está por verse, porque también el gobierno está aprovechando este estado de excepción para quizás posponer las elecciones, porque tiene muy poca legitimidad. Estamos hablando de un 6-7% de legitimidad política del gobierno, ¿no? Cosa completamente contraria a lo que está sucediendo en Argentina. A mí me ha llamado mucho la atención, me ha sorprendido positivamente cómo ha habido sinergias y articulaciones políticas entre el gobierno nacional de Alberto Fernández con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Entonces, vemos que son manejos políticos completamente diferentes, ¿no? En términos de la clase política. Cuando nosotros evaluamos esa posibilidad, entendemos que tiene que ver con la necesidad y también porque no hay otro camino, no hay otro rumbo. La sociedad ha comprendido clara y concretamente que el Estado es el que tiene que definir y tomar las riendas de esta crisis y es el que marca el camino. Y por suerte se ha entendido en todo el arco político. Después las mezquindades surgirán en otro momento y en otras circunstancias, en otras situaciones. Seguramente. Vos sos politóloga además,
y socióloga, ¿estás haciendo qué cosa en Ecuador? Porque la pregunta es, ¿qué haces ahí en el medio de toda esta situación? Bueno, yo llegué hace un par de meses a Ecuador porque coordino un proyecto de investigación de un centro de investigación que se llama CALAS, y que forma parte, digamos, de la Flaxo de una universidad acá en Quito. Entonces yo llegué hace un par de meses para avanzar en ese proyecto de investigación que ya está terminando el próximo mes. Así que, bueno, en ese marco, digamos, me agarró esta situación de la pandemia. Y que eso también a mí me ha dado una experiencia y un conocimiento, ¿no? Al estar acá para justamente analizar cómo se ha manejado, digamos, sociológica y políticamente la situación, ¿no? Hay muchos argentinos que estamos en Ecuador, que quisiéramos, digamos, poder volver a Argentina en algún momento, pero hoy la situación del cierre de fronteras y, bueno, en todo el tema con las aerolíneas que no están volando, es bastante problemático, pero incluso en ese ámbito vemos cómo políticamente se ha manejado la situación. Por ejemplo, Ecuador es el único país en todo el mundo que no ha permitido volver a sus propios conciudadanos. O sea, los ecuatorianos no pueden ingresar a Ecuador, ¿no? Como para que dimensionemos, ¿no?, la situación. Caso contrario a Argentina, que la Cancillería ha intentado de hacer muchos esfuerzos para repatriar a varios de los argentinos que estaban en otros países. Claramente lo que está sucediendo en Ecuador es el ejemplo a no seguir en el resto del mundo, ¿no? Con el resto de los países de Latinoamérica. Exactamente. Sí, además hay como una dicotomía muy falaz que está circulando en Ecuador y en otros espacios también, en Inglaterra también lo vimos, ¿no? Esto de la salud versus la economía, ¿no? A ver si salvamos a la gente o salvamos a la economía. Y yo creo que es una dicotomía completamente falsa, ¿sí? Porque justamente para que la economía pueda seguir produciendo, a los niveles que un gobierno puede esperar, se necesitan primero salvar vidas, es lo primero, ¿no? Y se necesita una sociedad, una población sana que pueda hacer eso. Entonces, por eso digo que es falaz, porque hay en algunos sectores, ¿sí? Ya desde algunos sectores se empieza, digamos, a querer presionar para que se levante la cuarentena y para que la economía se reactive, porque no puede seguir parada, ¿sí? De hecho, en Argentina hay muchos sectores, ¿no? Desde el propio expresidente Mauricio Macri, que ya está desde algunos, digamos, plataformas insinuando, ¿no?, sugiriendo que ya la economía se debe reactivar, ¿no? Y eso es bastante falso.